Hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Hoy tengo dos trampas, dicen aquí, ¿verdad? Uno, el bautisterio, a ver si no me voy para atrás, ¿verdad? Y otra cosa que no sé qué me va a salir de esta caja. Espero que sean cosas buenas, ¿verdad? Pero aquí hay una caja que no sé qué hace esa caja ahí, pero a lo mejor más adelante nos estarán diciendo qué hace esa caja ahí enfrente, ¿verdad? Qué bendición es poder estar con ustedes, poder compartir la palabra de nuestro Dios. Así que voy a pedir que oremos a nuestro Dios para que juntos aprendamos de la palabra de nuestro Dios. Padre, estamos tan agradecidos contigo, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar un domingo más tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa, los que estamos presentes, y gracias también por todos aquellos que nos ven desde su casa, conectados en IBEC. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu bondad, tu misericordia siempre están con nosotros. Y hoy, Señor, que tocaremos un tema tan importante, tan interesante para la vida de cada cristiano, que es tu misericordia, Señor. Así que, Padre, ayúdanos, Señor, en esta serie de estudios que comenzamos en febrero sobre raíces en la vida cristiana. Y hoy que vamos a ver la raíz de la misericordia tuya, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Gracias por ser Padre de misericordia. Gracias por ser el Dios de toda consolación. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Bendíganos, pues, Dios, por Jesucristo oramos. Amén y amén. En el mundo antiguo, la misericordia era vista como algo de debilidad, en vez de una buena virtud. Era considerada, escuche bien, la misericordia era considerada como una enfermedad del alma, que era una evidencia de una persona enferma, se decía. Se dice que para los romanos, ellos no admiraban la misericordia, ellos admiraban la justicia, la venganza, admiraban la disciplina, el poder y la fuerza. Pero no, ellos no admiraban la misericordia porque pensaban que era una debilidad. Decían que cualquier persona exitosa estaría avergonzado por ser llamada una persona misericordiosa. ¿Cuánto este pensamiento es diferente al nuestro hoy en día? Donde nuestra cultura... Bueno, sí. Perdón, se nos fue la batería del otro micrófono. Decía que cómo los romanos veían la misericordia, ¿verdad? Que ellos decían que era una enfermedad, que era una debilidad. Y yo les comentaba cómo es en nuestros días, hoy en día, cómo vemos la misericordia en un mundo donde la compatibilidad, la disciplina, el poder, la fuerza siguen siendo banderas para hoy en día. ¿Cómo la gente ve la misericordia? Ser compasivos, amables con la gente, perdonar, mostrar amor a nuestros enemigos. ¿Cómo ven esa misericordia? ¿Saben? Jesús fue la persona más misericordiosa en ese tiempo que Él vivió con nosotros, ¿verdad? Él fue misericordioso al ver las necesidades, al ver a los enfermos, a los pobres, a las personas de la más baja de la sociedad, les dio un lugar que ellos merecían, aunque fue criticado por los líderes religiosos. Una vez, cuando hubo una procesión de un funeral, un muerto, él tuvo que parar esa marcha y fue movido a misericordia sin conocer a la persona, tocó el ataúd,
para regresar al joven a la vida. Debido a la tristeza de la madre, él lo pudo sentir y él pudo tener esa misericordia. La pregunta, hermanos, es cómo estamos nosotros mostrando esa misericordia. ¿Cómo es que nosotros podemos mostrar hoy en día misericordia? La misericordia debe ser una virtud que cada persona debe de poner en práctica. La misericordia, escuche bien, va de la mano de la justicia, va de la mano de la ira de Dios, va de la mano del perdón y va de la mano de la gracia. Porque no puede haber misericordia si no hay justicia. No puede haber misericordia si no está la ira de Dios presente. No puede haber misericordia si no somos dados a perdonar. No puede haber misericordia sin gracia de nuestro Dios. ¿Sabe que el salmo que leímos ahorita al inicio, con nuestro hermano Juan Marroquín, el Salmo 103, hay unos pasajes, unos versos que hablan acerca de la misericordia? Se los leo para que ustedes lo escuchen. Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Dice el verso 11: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 17: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. ¿Se da cuenta? Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es tan misericordioso, hermanos, que como diría Lamentaciones, ¿se acuerda de Lamentaciones 3? Dice lo siguiente: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Un pueblo cautivo, un pueblo que no tenía esperanza. El escritor Jeremías tiene que decir lo siguiente: por las misericordias de nuestro Dios, todavía no hemos sido consumidos. Todavía hay esperanza, ¿verdad? Porque nunca decayeron sus misericordias, y sus misericordias son nuevas cada día. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos de entender son unas palabras que dice Tozer. Tozer es un escritor antiguo, puritano él, que habla acerca de la misericordia. Y fíjese lo que dice este gran escritor. Dice: no es algo que tienen, sino algo que es de Él. O sea, la misericordia no es algo que Dios tiene, sino que es de Dios, le pertenece a Dios. La misericordia, si la misericordia fuera algo que Dios tuviera, pudiera disminuir, pero es algo que Él es. Debemos de recordar que la misericordia siempre es. La misericordia es un atributo de Dios comunicable para el hombre. Así como Dios es misericordioso, ¿sabe qué? Nosotros, como sus hijos, ¿qué debemos de ser? Misericordiosos. Me encanta saber esto. Hace poco prediqué sobre las miradas del Padre. Yo hablaba de una mirada del Padre que debería de ser compasiva. No sé cuántos de ustedes recuerdan eso. ¿Sí? ¿Sabe? Hay personas que quieren ver diferencia entre la compasión y la misericordia. Pero, ¿por qué hay esa diferencia? Algunos ven la compasión como el sentir dolor que la otra persona está sintiendo. Dicen que la compasión es tener empatía, ponerse en los zapatos de los otros. Y la misericordia es sentir el dolor del otro que me lleva a tomar una acción, un beneficio a favor de la persona. ¿Se dan cuenta? Los que quieren dividir lo que es la compasión y la misericordia, ven la compasión como el punto de decir: ok, tengo empatía con la persona. Pero la misericordia dicen que va más allá, porque tiene que hacer un plan de acción.
Te soy honesto, yo no veo tanta diferencia entre la compasión y la misericordia, y mucho menos cuando se emplean las palabras que se emplean en la Biblia, porque muchas veces van a ver que la palabra misericordia, por otra versión de la Escritura, la traducen como compasión, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Misericordia. La única palabra que sí hay mucha diferencia, hermanos, es lástima. Uno tiene lástima y dice, ay, pobrecito, ¿verdad? Pobrecita la hermana, está sufriendo. Y solamente quedarse con eso. Entonces, si lo viéramos, primero está la lástima, luego la compasión y después la misericordia. ¿Sí? Aunque soy honesto, desde mi punto de vista y el punto de vista bíblico, no hay mucha diferencia entre la compasión y la misericordia. Mire, lo primero que tenemos que recordar es que Dios es la fuente de la misericordia. Dios es la fuente de la misericordia. Váyase conmigo a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. Mire, un pasaje hermoso. Me encanta cómo traduce NTV, porque dice, alabado sea. Y nuestra Reina Valera dice, bendito sea. Bendito es, alabado sea, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre. Estoy en 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? De misericordia. Me encanta esto. Y Dios de toda consolación. Nuestro Padre Celestial es Padre de misericordia. ¿Sabe? Nuestro Dios fue quien mostró misericordia hacia nosotros. Nuestro Dios es el que muestra la misericordia a cada uno de nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, dice Pablo a los Efesios, Él nos dio vida. ¿Por qué? Vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Mire lo que dice la Escritura. Hermoso este pasaje también. Dice, pero Dios, que es rico en, ¿se da cuenta? Dios es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó. Aún estando muertos, nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hemos visto que Dios es Padre de misericordia, pero también que Dios es rico en misericordia. ¿Se puede dar cuenta cómo es nuestro Dios, cómo es nuestro Padre? Y Él, que es Padre de misericordia y rico en misericordia, envía a su único Hijo. ¿Por qué? Porque había una justicia, había que pagar algo. ¿Recuerda lo que dice Pablo a los romanos? ¿Sí? Que lo único que merecíamos era la muerte. Entonces la justicia de Dios tenía que llevarse, pero se llevó a cabo gracia y la misericordia de nuestro Dios. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que es Padre de misericordia y que tenemos un Dios, escuche bien, que tenemos un Dios que es rico en misericordia. ¿Y qué decía Lamentaciones? Nuevas son cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sabe? Al entender, hermanos, que nosotros tenemos entonces un Dios que es Padre de misericordia, que es misericordioso, que es rico en misericordia, eso nos encanta y nos gusta. Pero ahora tenemos que ver que nosotros, sus seguidores, los seguidores de Jesús, debemos practicar la misericordia. ¿Se acuerda? Un atributo comunicable. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos comparte de lo que Él es. Él es Dios, Él es misericordioso. Sus seguidores,
sus hijos, debemos de ser misericordiosos. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. Lucas, capítulo 6. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Versículo a 36. Fíjese lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 6, versículo 36. Dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. El Señor Jesús viene hablando de una serie de valores, de principios para los hijos del reino. Viene hablando acerca del amor hacia los enemigos, si usted se da cuenta, verso 27. Y viene diciendo que debemos de amar a vuestros enemigos. Esto va en contra de la sociedad, de la cultura en ese tiempo. ¿Por qué? Porque antes no había de amar a los enemigos. Al contrario, era si te podés vengar, bien hecho. Ojo por ojo, diente por diente. Pensé que iban a decir 68, ¿verdad? ¿No? Ojo por ojo, diente por diente. Y mire, bendecid a los que os maldicen, verso 28, y orad por los que os calumnian. Y viene hablando también de que si alguien te pega en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, dale también la túnica, no se lo niegues. Y está utilizando unas hipérboles, ¿verdad? En el sentido exagerado, que si alguien viene, te pega. Para un personaje en este tiempo, que a alguien te pegara en la mejilla, era el peor insulto que podía tener. Y Jesús dice, vamos a hacerlo hasta el extremo. Ponle la otra. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Y termina, verso 35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y recibiréis y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y ahí es cuando termina. Sed pues misericordiosos. Es un mandato de nuestro Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que nosotros como sus hijos tenemos que imitarle. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial, que Él es Padre de misericordia, que Él es rico en misericordia, que Él es clemente, misericordioso. Sus seguidores entonces, sus hijos, debemos de ser imitadores de Él. ¿Sabe? Vaya conmigo también a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas. Y sabe que una de las bienaventuranzas tiene que ver con la misericordia. Mire lo que dice el versículo 7 de capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Se acuerdan de Gamaliel? Gamaliel se menciona en el libro de los Hechos. Dice Pablo, yo fui estudiado a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Dicen que Gamaliel, el gran maestro del libro de los Hechos, decía esto de la misericordia. Cuando tú tienes misericordia, Dios tendrá misericordia de ti. Pero cuando tú no tienes misericordia, Dios no puede tener misericordia. ¿Cómo quieres ser beneficiario de algo que tú no puedes dar? Era el pensamiento de Gamaliel. Aunque nosotros entendemos que si nuevas son cada día las misericordias, aun aunque no las merezcamos, todos los días las misericordias son nuevas en nuestra vida. Por eso usted y yo, los que están aquí presentes, los que están ahí desde su casa, tenemos que ser retados a algo, hermanos. Y lo que debemos de ser retados nosotros es a poder ser misericordiosos.
Bienaventurados los misericordiosos. Son dichosos, son felices. Recuerde que el Sermón del Monte está hablando para los hijos del reino. Recuerde también que las primeras 4 bienaventuranzas son como los mandamientos. Los primeros 4 van hacia arriba. Tiene que ver con Dios. Las otras 4 bienaventuranzas tienen que ver con el prójimo. Y esta bienaventuranza tiene que ver con el prójimo. Por eso nosotros podemos ser dichosos, felices. Macarius, dice el griego, ¿verdad? ¿Alguien conoce a un tal Macario? ¿Sí? Pues cuando lo vea, dígale, dichoso, feliz. Esa es la palabra que aparece aquí, ¿verdad? Dichoso, feliz. Bienaventurado eres cuando sigues los pasos del Maestro y puedes ser misericordioso. Ahora, me gustaría que viéramos un claro ejemplo de cómo ser misericordiosos. Porque muchas veces nosotros decimos, tenemos que ser misericordiosos. Sí, pero ¿cómo? Y hay un ejemplo hermoso. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios fue movido a misericordia. El Señor Jesús, cuando toca al ciego, cuando toca al paralítico, cuando va a esa procesión que le decía y toca el ataúd, ¿y qué pasa? Da la vida otra vez al muchacho. Son muestras de... Pero hay una en especial que me encanta. Vamos a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Allí hay una historia que todos conocemos, una historia hermosa, que en nuestras Biblias, en el subtítulo, aparece como la parábola del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículo 25 al versículo 42. No voy a ver toda la parábola por cuestión de tiempos, pero usted la conoce. Hago un resumen rápido. ¿Sí? Dice que un intérprete de la ley se levantó para probar, para tentar a Jesús y le dijo, Maestro, ¿haciendo qué cosas voy a heredar la vida eterna? El Señor Jesús le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo tú lees, verdad? Y aquel dijo, pues yo lo que sé es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice, bien, estrellita, lo sabes bien lo que dice la Escritura, ¿verdad? Bien, haz esto y vivirás. Este intérprete de la ley no es que no conocía la ley. Él quería hacer caer a Jesús. Esa era su intención, hacerlo caer, ¿verdad? Entonces, dice que él queriendo justificarse le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿A qué preguntas, verdad? ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, dice la Escritura, versículo 30, respondió Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Fíjese qué exacto es la palabra, porque la palabra descender viene de katabaino en griego, que literalmente es descender. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba más arriba que Jericó y tenía que ir cuesta abajo. Y un hombre descendió, dice, iba hacia abajo, ¿verdad? Y este hombre que descendió, no se sabe qué hombre era, lo único que se sabe que a lo mejor era un judío, ¿verdad? Y dice que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Déjeme explicarle un poquito, porque cuando Jesús enseñaba, había gente como ustedes que reaccionaba, ¿sí? Cuando el Señor Jesús dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, la pregunta es, ¿y qué ruta agarró? Yo recuerdo que hace años atrás, cuando vivía aquí en Guatemala, hubo un tiempo en que la ruta para ir a El Salvador, las Chinamas, la frontera, se puso muy peligrosa. 5 minutos antes de llegar a las Chinamas, había muchas curvas, hay todavía muchas curvas, y ahí se escondían los ladrones. Entonces, cuando alguien del seminario decía, es que me asaltaron, nosotros la pregunta es, ¿y por dónde te fuiste? Por las Chinamas. ¿Sí me explico? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo un tiempo en que la Policía Nacional se iba adelante de los carros y nosotros íbamos atrás de ellos. Y así igual de regreso. En la frontera nos regresaba la Policía Nacional atrás de ellos. ¿Por qué? Porque se había convertido en una carretera peligrosa.
Cuando dice que este hombre venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, la gente sabía, ya sé por dónde se fue. ¿Sí explico? Ya sé, pues las chinamas, ¿verdad? Se fue por ahí. ¿Por qué? Porque se dice que, ¿sabe cómo le decían a esa carretera? A esta vereda, ¿sabe cómo le decían? Cueva de ladrones. Dice que era una carreterita con muchas curvas. Entonces era muy fácil caer en manos de ladrones. Entonces la gente reaccionó y dijo, obviamente, ¿verdad? ¿Quién no conocía a esta persona? Pues, pero era una calle transitada a pesar de eso. ¿Qué dicen? Los ladrones ya conocen a quienes pasan también, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí el punto es que este hombre cayó en manos de ladrones, los despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. ¿Qué será medio muerto, hermanos? ¿Olía un poquito o no olía un poquito? ¿Qué será medio muerto, verdad? Bueno, nosotros entendemos que le dieron una golpiza, ¿verdad? No voy a decir como dicen en México, de Dios Padre Santo, dicen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este hombre? Pues cualquier judío pensaría, no se preocupen, ahorita va a pasar un judío piadoso y le va a ayudar. Mire, ¿quién pasó? El primero que pasa es el sacerdote, y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. El sacerdote pasó exactamente por el camino donde estaba el herido. Y la parábola nos dice que al verle pasó de largo. El sacerdote le vio. Este verbo da la idea que el sacerdote rodeó el cuerpo del mal herido, mirándolo a cierta distancia y no se acerca, sino que va de la proximidad, ¿verdad? También nos dice que pasa de largo. O sea, que se fue al lado opuesto. Es como cuando usted iba en bus, ¿se acuerda cuando usted viajaba en bus? ¿Sí? Iba tan cansado que se iba al lado de la ventana, por si había una señora que tenían que darle el asiento, uno se hacía el dormido, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Vengo tan cansado, decía uno, ¿verdad? ¿Sí? Pues así el sacerdote pasó al otro lado. ¿Qué pensaría la audiencia de Jesús? Ah, pasó un judío piadoso. Bueno, el sacerdote a lo mejor porque no puede tocar el muerto, ¿verdad? A lo mejor ya estaba muerto y no. Dice que después, versículo 32, dice que asimismo un levita, un ayudante del sacerdote, pues, bueno, no el sacerdote, pero sí el levita. Estos tienen misericordia, ¿verdad? Un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Si el sacerdote no le pudo ayudar, bueno, el relato dice que sigue un levita. La esperanza de ayuda va creciendo, ¿verdad? La idea del oyente de la parábola piensa, este sí le va a ayudar. ¿Por qué? Porque se suponía que los levitas ayudaban a los sacerdotes haciendo labores necesarias en el templo. El relato dice que de la misma manera como el sacerdote pasa un levita. Este levita fue más curioso, porque al llegar al lugar quiso acercarse un poquito más, pero no mucho. Lo vio. Al igual que el sacerdote, el levita lo mira, pero este fue más allá. Se acerca. Cuando se acerca uno dice, ¿le va a ayudar? No le ayudó. Lo mismo pasó con el sacerdote. Pasa de largo. O sea, se fue por el lado opuesto. Es exactamente las mismas palabras que se utiliza con la huida del sacerdote. Entonces, aquí hay dos casos muy parecidos. ¿Qué pensaría la audiencia? Pues ni el sacerdote, ni el levita, pero sigo pensando que un judío piadoso va a pasar y le va a ayudar. Mire lo que dice el verso 33. Pero un samaritano. Bueno, si Jesús estaba dando esta parábola, imagínense los judíos cuando escucharon el nombre samaritano. ¿No les ha pasado que sus hijos cuando estaban chiquitos se tapaban los ojos y decían, no oigo, soy de palo? ¿Sí? Igual la audiencia, imagínense cómo Jesús de su boca iba a salir el nombre samaritanos. Y judíos y samaritanos, dijo la mujer samaritana, que no se llevan entre sí. ¿Cómo es posible entonces
¿Qué pensaría usted si el Señor Jesús dice, pasó un samaritano, está el judío ahí medio muerto? ¿Qué haría el samaritano? Y el enemigo está ahí moribundo. Me dijo un muchacho, unos 2, 3 patines de perdida, ¿verdad? Unos, ¿qué explicó? Lo pasa, lo patea y lo hace a un lado, ¿verdad? ¿Sí? Pero mire, ¿cuál fue la diferencia entre el sacerdote y el levita? Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice su Biblia? Fue movido a misericordia. Se puso en el lugar de él. Tuvo empatía. ¿Sabe que algunos piensan que este samaritano recorría la ruta seguido? Porque a lo mejor era un vendedor, a lo mejor tenía que ir muchas veces de ese lugar a ese otro lugar. Y cuando lo vio el samaritano, fue movido a lo que no fue movido los líderes religiosos. Es que, pastor, usted que está más cerquitas de Dios, ay, pues estamos iguales, ¿verdad? Pero se supone que usted sí iba a orar por mí, porque usted es un líder espiritual, ¿verdad? ¿No? El sacerdote pasó, el levita pasó, hasta que un odioso samaritano iba a ser algo. ¿Recuerda lo que le dije? Que la misericordia es ponerse en los zapatos del otro, pero también es ayudar. Vea cómo mostró la misericordia. Primero se acerca, descendió hacia él, dice. Segundo, cuando estaba al lado de él, lo vio, pero luego empezó a hacer pasos de misericordia. Número 1, primeros auxilios. Vaya conmigo. Dice verso 24, 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mire, le echó aceite y le echó vino. ¿Por qué aceite y vino, hermanos? Dice que le gustaba tomar entonces al samaritano, ¿verdad? Lavó las heridas con vino. Dicen que por su contenido alcohólico era un desinfectante y un antiséptico, y echándole sobre ellas aceite suave que actuaba como una pomadita. ¿Sí? Entonces no era que porque era borracho, ¿verdad? No. Lo segundo, atiende al herido, o sea, no lo dejó, lo atiende al herido. Dice, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Sabe que era un animal de carga. A él le tocaba ir arriba del animal de carga. Y ahora, al agarrarlo, subirlo al animal de carga y llevarlo, ¿cómo se fue él? Caminando. O sea, le dio su vehículo, pues. ¿Sí? Le dio su vehículo. Otra cosa, dice que lo llevó al mesón. ¿Sabe que el mesón no era un hotel 5 estrellas? No. Era un hotel donde, si no tenías mucho dinero, tenías que llegar a ese tipo de mesones, lugares donde podían pasar la noche. Lo llevó al mesón. El samaritano arriesgó también su propia vida y su economía al llevar al hombre herido al mesón, debido a que eran lugares peligrosos totalmente. Otra cosa, se desvela con él, lo cuida. Mire, lo llevó al mesón y cuidó. ¿Usted ha cuidado enfermos? ¿Ha estado en el cuarto cuidando a un enfermo? Nomás tose y ¿qué hace usted? Se levanta rápido, ¿verdad? ¿Sí? O nomás se queja. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Voy a imaginar este samaritano pasando toda la noche. Ahora, vea el verso 35. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré
cuando regreses. Dice que sacó 2 denarios. Significa que él sacó 2 días de su trabajo. Para un obrero ganaban 1 denario. O sea, 2 días del trabajo. Uno diría, pues qué poquito, ¿verdad? No, en ese tiempo 2 denarios era suficiente para que este mesonero le pudiera ayudar por varios días. Pero todavía le dice, mire, si gasta un poquito más, tú me conoces. Yo te lo voy a pagar cuando yo regrese. ¿Qué tal, hermano? Provee para sus necesidades. Primeros auxilios. Atiende al herido, no lo deja tirado. ¿Sí? Lo llevó en su propia cabalgadura, lo lleva al mesón, se desvela con él, lo cuida y provee para sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros? Escuche bien. El Señor Jesús hace una pregunta en el verso 36. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, todavía no le caía el 20. Todavía no podía decir, el samaritano. ¿Sí? No, él utilizó otro, el que usó de misericordia con él. Entonces, escuche lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Yo creo que esa es la enseñanza de hoy para nosotros. Ve tú, yo, y haz lo mismo. ¿Sabe, hermanos? Este sermón a mí como pastor me ha pegado mucho, porque en un tiempo tan difícil como la pandemia que estamos viviendo, muchas veces hemos dejado los hermanos que se han contagiado por COVID, no hemos sido tan misericordiosos. Sí les hemos dado una canasta de amor, sí le hemos dado una ofrenda, pero hasta ahí. Lo más que yo llegué a hacer es decir, hermano, voy a orar por ti. Hermana, estoy orando por ti. Toda la congregación estamos orando. Y hice un paso un poquito más, ¿verdad? Voy a dejar una comida con tanto miedo afuera y salí corriendo. Va a hacer que me vaya a contagiar. ¿Me explico? Yo creo, hermanos, que esta es una gran lección para cada uno de nosotros. Primero, pido perdón, hermanos. No hemos hecho lo que deberíamos de, y no hemos mostrado misericordia a cada uno de ustedes que se enferman. Pero creo que es tiempo también de poder empezar a hacer. A pesar de que no hemos parado, a pesar de que hemos trabajado en medio de la pandemia, a pesar de que se han hecho las cosas, pero ese punto de la misericordia, ¿cómo estamos? Se cuenta que una madre solicitó a Napoleón el perdón de su hijo. El emperador dijo que era el segundo delito que cometía el hombre y que la justicia exigía su ejecución. De la madre, no, si no estoy pidiendo justicia, estoy pidiendo misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la mereciera, ya no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que yo le pido. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia. Y así salvó la vida de su hijo. Es que muchas veces nosotros decimos, es que no la merece. El hombre que cayó en manos de ladrones, ¿merecía misericordia con su enemigo? El samaritano pudo haber dicho, hay que se quede. ¿Qué hacemos de más cuando mostramos el amor a otras personas que nos aman? ¿Qué hacemos de más? ¿Verdad? El aplauso.
Pero cuando la persona no se lo merece, nosotros no merecíamos la salvación en Jesucristo y Él en su misericordia nos la dio. Nosotros tenemos que actuar de esa manera. Aunque no merezcamos, aunque no se la merezca la otra persona, debemos de actuar con misericordia. Hermanos, qué lindo saber es que Dios es rico en misericordia. Qué lindo es saber eso, porque cada día yo encuentro en Dios perdón, misericordia, su gracia, su amor, todos los días. Si usted ha hecho algo, hermanos, recuerde que la misericordia de Dios está presente todos. El Señor Jesucristo nos perdona todos los días. Nuestro Padre Celestial, entramos al trono de la gracia y Él escucha nuestras peticiones. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice la Escritura. Recuerde esto, Dios es rico en misericordia. Pero si Él es rico en misericordia, ¿cómo usted y yo estamos actuando? ¿Misericordiosos? Es que Él no se lo merece. Exactamente porque no se lo merece es misericordia. Es que ya me la he hecho 2 veces, me la he hecho 3 veces. Exactamente, por eso es misericordia. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con el tema de la misericordia? Primeramente usted como individuo, como familia, pero también como... ¿Qué vamos a hacer? Tal vez tu esposo necesita misericordia en este momento. Pero estoy enojado con él, pastor. Tal vez necesita misericordia en este momento. Tal vez tu esposa necesita misericordia en este momento. Tal vez tu hijo, tu hija necesita misericordia en este momento. Es que ya es la 3ª vez. Por eso necesita misericordia. Tal vez su pastor necesita misericordia, hermanos. Tal vez los ancianos necesitamos misericordia. ¿Sí me explico? Hermanos, tienda la mano. Recuerde que la misericordia es un plan de acción. Haga algo. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque podemos atender a ella, Señor. Gracias por su Santo Espíritu que nos enseña día con día. Gracias, Señor, porque si bien es cierto, es bonito entender y saber que eres un Dios misericordioso, pero también, Señor, es necesario entender, Padre Santo, que nosotros como tus seguidores debemos de imitarte, Padre Santo, siendo también nosotros misericordiosos. Bendíganos, Dios, por favor. Bendiga nuestra iglesia. Bendiga, Señor, nuestras familias. Ayúdenos a ser misericordiosos. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.